Nos visita Abdalá Bucaram Jr. Dalo, el hijo del expresidente de Ecuador. Abdalá Bucaram, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Nueva York. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar acá en Telemundo y por esta entrevista. ¿Qué lo trae a Nueva York? Bueno, como el mundo entero sabe, hace menos de 15 días el Ecuador vivió una trágica tragedia. Sufrimos un terremoto principalmente en la zona de Manabí y pues quedaron ciudades, cantones devastados y eso hizo que el ánimo del país decaiga mucho, pero también que existe un sentimiento de solidaridad nacional para ayudar a nuestros hermanos que fueron principalmente afectados por este lamentable terremoto que sucedió el 16 de abril. Después de haber estado alrededor de 10 días en las zonas afectadas, acompañando a los afectados por el terremoto, evidenciando los centenares y quizás miles de muertos que dejó este terremoto en el país, comenzamos a ver a nivel nacional que se presentaron muchos planes para enfrentar la crisis posterior al terremoto. Pero cada plan que se presentaba tenía un tinte político, de querer convencer de que cada uno era mejor que el otro, sin presentar soluciones reales, soluciones prácticas. Entonces, inmediatamente buscamos tener un acercamiento con alguna persona que a nivel mundial tenga experiencia en enfrentar crisis de este tipo, de daños, de perjuicios, no solo físicos y materiales, sino también espirituales y psicológicos. Y por eso nos hemos trasladado a Nueva York, hemos hecho un acercamiento con el equipo del exalcalde Rudolph Giuliani. Estuvimos reunidos con ellos en las últimas 48 horas y buscamos llegar a un entendimiento con ellos para en la próxima semana poder desarrollar un plan que realmente sirva para solucionar la crisis que está enfrentando nuestro país. La razón primordial, o sea, es porque obviamente usted está pensando en un plan, porque usted es candidato a la presidencia de Ecuador, lanzó su candidatura el año pasado. ¿Es parte de esto, de sus propuestas para si gana la presidencia, que ya usted tiene un plan para reconstruir esas áreas afectadas en el Ecuador? Sí, efectivamente. Soy uno de los 2 candidatos a la presidencia de la República actualmente lanzados formalmente. Y obviamente este acercamiento con el exalcalde Giuliani busca demostrar que estamos haciendo las cosas con seriedad, con innovación, pero principalmente con mucha responsabilidad, con solidaridad, con consecuencia y que no nos quedamos en las palabras. Es muy fácil salir a decir, como han hecho ciertas organizaciones en el Ecuador, de que estos son nuestros 32 o nuestros 60 puntos para enfrentar la crisis, pero son soluciones inviables que buscan de forma demagógica crear esperanzas y expectativas falsas a un pueblo que está dolorido, utilizando una tragedia que hemos vivido a nivel nacional. Nosotros buscamos lo contrario, nosotros buscamos presentar realmente un plan de solución eficaz de crisis trabajado con expertos a nivel mundial que hayan vivido momentos similares, como fue el caso del exalcalde Giuliani, que le tocó enfrentar no solo la crisis del 11 de septiembre, sino además enfrentar un tema de inseguridad en la ciudad de Nueva York bastante crítico y logró salir airoso de estos conflictos. Además de su candidatura a la presidencia, usted fundó un partido cuando le estaba pidiendo que me explicara un poco, que se llama Fuerza Ecuador. Fuerza Ecuador. Me dice, es un partido joven, es un partido... ¿Qué tiene este partido que en Ecuador falta en estos momentos? Bueno, yo creo que efectivamente la pregunta es muy buena porque me da la respuesta. Actualmente el Ecuador estaba dividido entre 2 tendencias. Una tendencia que era la del gobierno, que inició bien allá por el año 2007, representando al pueblo, presentando propuestas que representaban a los más pobres en el Ecuador, y una oposición desgastada, conocida como la partidocracia, que se oponía a todo. Pero con el pasar de los años, el gobierno termina convertido en lo que criticaba y termina decepcionando a los más pobres en el país, termina decepcionando al pueblo y fomentando el odio a nivel social. Entonces,
nos querían convencer de que solo había dos tendencias, una que odiaba desde el gobierno y otra que respondía con más odio desde la oposición. Y nosotros dijimos no, es hora de hacer una política diferente desde el lado siempre de los sectores desatendidos, que son los sectores más pobres del país, pero reconociendo las cosas positivas que ha hecho el gobierno y mejorando las negativas, pensando en el futuro del Ecuador. Y de ahí nace Fuerza Ecuador, una organización política socialdemócrata de centro izquierda que busca darle a los pobres del Ecuador una alternativa para que no se sientan obligados a votar nuevamente por un gobierno que los ha traicionado en la práctica con políticas económicas neoliberales que dejan mucho que decir de un proyecto que se decía socialista en un inicio, y nosotros buscamos presentar una alternativa de futuro que represente principalmente a los pobres en el Ecuador. Usted es de la costa, usted es de Guayaquil. Me dijo que nos ha dicho ya que ha estado en todas estas áreas que fueron afectadas. ¿Qué necesita en estos momentos el pueblo de Ecuador? Nosotros acá, los que no somos ecuatorianos y queremos ayudar, ¿qué usted vio que el pueblo necesita en estos momentos? Sí, a ver, nuevamente es una excelente pregunta porque son los temas que se están tratando a nivel interno. Cuando habían transcurrido apenas 4 días del terremoto y provincias enteras como Manabí y el país entero vivían un luto nacional de dolor, de solidaridad, que el pueblo estaba unificándose en una sola fuerza, sale el presidente de la República, creo yo, de forma errónea, y presenta un plan económico de impuestos para enfrentar las crisis que había dejado el terremoto. Esto fue muy mal visto por el pueblo ecuatoriano porque sin haber declarado siquiera un luto nacional, que sí se declaró, por ejemplo, cuando falleció el presidente Chávez, inmediatamente se dieron 3 días de luto nacional. Acá habían muerto miles de ecuatorianos y el gobierno 4 días después no se expresaba. Fue después de una semana que dio un luto de 8 días ante la presión del pueblo de que se declare algo sobre el tema. Pero mientras el pueblo todavía lloraba a sus víctimas, ya la agenda pública quería ser llevada a llevarnos a debatir y a dividirnos nuevamente por un tema de dinero. Entonces yo digo que la pregunta es muy buena porque hoy se dice que el Ecuador ya no necesita alimentos, que ya no necesita ayuda, que ya no necesita agua, que solo necesita dinero, y eso es mentira. Yo creo que principalmente lo que necesitan las zonas afectadas son primero un plan de superación de crisis que los ayude psicológicamente, porque las familias de estas zonas están viviendo en montañas y no quieren regresar a sus casas por el temor de volver a vivir un tema similar. Hay un daño psicológico gravísimo. Los niños lloran en las noches porque tienen temor de que vuelva a suceder o si no están sus padres cerca. Entonces lo primero es el daño psicológico para afrontar el futuro de cómo ser reintegrados a sus zonas donde originalmente habitaban. Lo segundo es alimento. No alcanza toda la ayuda que pueda el mundo brindar. Pero Abdalá, nosotros tenemos, algunas veces nos llegan imágenes, agua en algún lugar, no las han repartido. ¿Cómo es, la ayuda está ahí, no está llegando a los lugares afectados? Lamentablemente existe mucha burocracia. Por ejemplo, hubo denuncias durante las primeras semanas de los propios damnificados que efectivamente la ayuda, la comida, las aguas y toda la ayuda que estaba siendo brindada por parte de la sociedad civil, principalmente en un 90%, estaba guardada en bodegas porque no llegaban las fundas. ¿Y de qué fundas se hablaba para ser entregadas? Eran fundas que venían ya impresas con propagandas tanto del gobierno como de municipios, lo cual es negativo porque no puedes utilizar una tragedia para pretender hacer política. Nosotros, por el contrario, celebramos todas las acciones de todos los sectores, tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos de las diferentes provincias y cantones, que buscaban ayudar, pero principalmente de la sociedad civil. Hoy, por ejemplo, se arma una comisión de reestructuración de las zonas afectadas principalmente por el terremoto, y no hay un solo integrante de la sociedad civil. Y ojo, no queremos estar ninguno de nosotros porque finalmente somos actores políticos y en mi caso candidato a la presidencia de la República, porque eso ensuciaría la imagen de la comisión, a pesar de que quien preside la comisión
es el vicepresidente de la República y el futuro candidato a la presidencia del gobierno. Pero queremos al menos que ciertos representantes de la sociedad civil, como una joven llamada Carla Morales, que desde el Twitter ha concedido mucha ayuda social, no solo a nivel nacional, sino mundial, pueda ser tomada en cuenta, ¿por qué no su nombre para integrar esta comisión de reestructuración? Y quizás cierta veeduría internacional que se encargue de fiscalizar que los recursos que esta comisión reciba sean única y exclusivamente utilizados para enfrentar el tema de la afectación del terremoto y que no sean utilizados para cubrir un déficit que ya estaba originado antes del terremoto por parte del gobierno. O sea, que en estos momentos Ecuador tiene problemas económicos y el terremoto... ahondó estos problemas, sin lugar a duda. La crisis no es producto del terremoto. Ya existía un informe del propio FMI que decía, previo al terremoto, que la economía del Ecuador decrecería este año casi en 5 puntos. Una crisis solo comparada con la época del año 99, cuando el Ecuador vivió un feriado bancario en el gobierno de Yamil Maguad. El gobierno iba a un decrecimiento similar que quizás se ahondará producto de este terremoto, quizás ya no será un 5% el decrecimiento, sino quizás un 7 u 8%, y eso es lamentable, pero no es que la crisis nace con el terremoto. El Ecuador estaba en crisis y por eso existe mucha desconfianza por parte del pueblo de que los recursos que lleguen internacionalmente para ayudar a los damnificados del terremoto sean utilizados por parte del régimen para cubrir un déficit que ya había sido originado por el propio gobierno. Entonces nosotros queremos que esa ayuda que de forma humanitaria el mundo se ha volcado a darle al Ecuador no cese. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a todos los países que nos han ayudado a que lo sigan haciendo, y no solo con dinero, sino también con alimentos. No es suficiente. Todavía existen zonas que he visitado en las montañas y sectores aislados de los cantones afectados, que todavía no ha llegado la ayuda, precisamente por lo que usted mencionaba. ¿Cómo si fuéramos a darle una nota al gobierno del presidente Correa? ¿Qué nota le daríamos en la manera que ha manejado la situación y que ha distribuido las ayudas que le han llegado? Bueno, creo que no soy quien para calificar las acciones del gobierno. Aspiro, y de corazón lo digo, que el gobierno lo haga lo mejor posible, que al presidente le vaya lo mejor que pueda, porque así le irá al pueblo, si es que él logra afrontar bien esta crisis hacia futuro, si calma su ánimo, si deja de amenazar a los damnificados con meterlos presos por su desesperación de solicitar agua. Yo anhelo que al presidente le vaya bien, al menos en esto, porque es realmente doloroso lo que se vive en estos sectores. Una cosa es verlo en televisión y otra cosa es haber vivido ahí 10 días como me tocó hacerlo, ¿verdad? Pero lo que sí podría recomendar es que se tenga un nivel de tolerancia y una aceptación de crítica, una humildad para escuchar y para recibir ayuda internacional, porque han existido muchas acciones internacionales que han sido bloqueadas por parte del propio gobierno y eso es algo que nosotros no lo entendemos. A pesar de que es un candidato a la presidencia, a pesar de que sabe que el vicepresidente casi seguro que va a ser uno de sus contrincantes, es bastante justo con el presidente Correa en las respuestas que me está dando. ¿Tiene algo que ver de ser el hijo de un expresidente? No, lo que pasa es que yo creo que es realmente reprochable que ciertos actores políticos, por su pretensión de llegar al poder, quieran criticar o inculpar a un gobierno por un desastre natural, que efectivamente no estuvimos preparados, pero esa es una conversación para otro momento, no para este momento en el que yo creo que hay que tener un respeto por las víctimas y que hay que todos apuntar hacia una misma dirección en un proyecto que ayude primero a solucionar la crisis. De ahí vamos a ver qué tan preparados estuvimos, qué pasó con los recursos que existían para este tipo de casos y que el gobierno se los gastó porque no supo prever que era posible que esto no suceda. Pero querer hoy celebrar que al gobierno le ha ido mal, querer hoy endilgar la culpa o decir hoy eres el responsable de lo que estamos viviendo, me parece inhumano con las víctimas más que con el gobierno y por eso busco ser muy responsable
no por ser hijo de un expresidente, pero sí pensando como un próximo estadista del Ecuador. ¿Pesa el apellido Bucaram? Pesa como todo. Yo creo que a todos en algún momento nuestros apellidos nos da una responsabilidad superior, pero yo no lo considero como un peso negativo como muchos lo quieren hacer ver. Más allá de todo lo que se ha dicho en contra de este apellido, es el apellido más elegido por parte del pueblo del Ecuador en las diferentes dignidades de elección. Pero además pienso que cada quien es dueño de su propia historia. Mi padre, a quien saludo, hoy está en la ciudad de Houston, va a ser intervenido del corazón, está pasando un momento muy crítico en su salud, y mi solidaridad y mi amor total con él. Hizo y formó una propia carrera y ahora a mí me toca formar una propia con mis propias acciones y serán mis acciones las que formen mi destino, ¿no? ¿Eres casado? Soy casado. ¿Tu esposa trabaja en los medios de comunicación? Trabaja en televisión, en una revista matutina actualmente. ¿Tienes 4 hijos? 4 hijos. Dalita de 10 años, mi hija Nuni de 9, Dalito de 8 y Charlotte de 2 añitos. Así que eres muy joven, tienes 34 años. Tengo 34 años, sí. Gracias a Dios he podido, a pesar de mi juventud, prepararme para lo que ostento. Yo soy de aquellos que piensa que la juventud no debe de reclamar un espacio solo por un tema de ley o de imposición de edad, sino que tiene que prepararse para lo que ostenta. Pude cursar una maestría en George Washington University, soy abogado, tengo una especialización en la Universidad de Salamanca, pero además tengo 34 años haciendo política. Difícilmente exista otro político en el Ecuador que tenga 34 años en política, porque desde que gateo es lo que he escuchado toda mi vida y me siento muy capacitado para ostentar el cargo que busco en el año 2017, que es la presidencia de la República, y creo que estamos haciendo las cosas de forma muy responsable y dándole un mensaje de esperanza y de optimismo al pueblo del Ecuador, que es lo que más necesita en estos momentos. Gateabas, pero también pateabas, eras centrocampista del Emelec, del Barcelona. Seguí un poquito mi trayectoria. Yo soy puertorriqueña, pero adoro el fútbol, así ¿Sí? que ¿Me gusta? sí, sé que aquí hay el pueblo ecuatoriano muy dividido entre los que son de Barcelona y los del Emelec. Bueno, a mí me tocó jugar en Barcelona, me tocó jugar en Emelec, amo el fútbol, es una pasión, hasta el día de hoy lo practico. De hecho, estuve en un parque acá en New York jugando con compatriotas que tienen años viviendo acá en Nueva York. Y sí, fui deportista, pero principalmente pues la política ha marcado mi vida desde mi niñez. Amo hacer lo que hago. Soy un hombre de familia, soy cristiano. Amo la familia como la máxima representación de un Estado y esos son los valores por los que lucho. Yo creo que el Ecuador, de hecho, debe de fortalecer aquello, debe tener un gobierno que luche por los valores y por priorizar a la familia en un primer lugar, que creo que es una de las falencias que ha tenido este régimen. Para concluir, un mensaje a la comunidad ecuatoriana acá, muy grande. ¿Cuál es su propuesta como presidente? Bueno, primero que conozco bien la historia de la migración porque me tocó vivir como un migrante en Panamá durante muchos años con mi padre. Sé que quien migra de su país, por más que consiga estabilizar su vida en tierra extraña, no hay día que no se levante pensando en su patria. Decía algún activista político argentino cuando le tocaba estar exiliado, que en el exilio ni siquiera el bote de la pelota sonaba igual. Y es verdad, quienes hemos vivido en el exilio lo sabemos, así que más que propuestas, hoy quiero darle un mensaje de fe y de esperanza, que buscamos construir un Ecuador en el que nuestros migrantes puedan volver si esa es su voluntad y que no se vean forzados a migrar de su país por obligación en esta nueva forma de esclavitud que diseñaron las naciones contra los seres humanos, que es la migración obligatoria y no voluntaria. Un placer, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, ¿okay? Ha sido un placer estar aquí.